Buenos días a todos los que estamos aquí en nuestras instalaciones en Centro de Vida Cristiana Cancún. Les saludamos con cariño a las reuniones de casa que le ha tocado participar con nosotros de manera presencial. Y también te saludamos a ti con cariño, donde quiera que nos veas, conectado a través de Facebook. En este momento o en algún otro momento que puedas escuchar, este estudio que estamos llevando a partir de nuestras convicciones. Un estudio que nuestro pastor Luis Agarra nos ha empezado a desglosar con el principio y la firme convicción de que debemos entender, conocer y aplicar para poder enseñar y transmitir en qué creemos y por qué lo creemos. En qué creemos y por qué lo creemos. ¿Qué te parece si iniciamos con una palabra de oración y pedimos a Dios su dirección? Señor, gracias esta mañana porque en medio de tus bondades nos permites tener esta oportunidad de crecer. Como bien tu palabra lo dice, es necesario que vayamos creciendo, desarrollándonos progresivamente. Y el conocer tu palabra, entender los principios de tu reino, nos ayudan a este propósito. Así que te pedimos tu ayuda. Este día, por favor, ayúdanos a tener la mente despejada, el corazón dispuesto y que lo que aquí se hable podamos abrazarlo, compartirlo y sobre todo vivirlo. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando de nuestras convicciones. ¿En qué creemos como Ministerio Centro de Vida Cristiana? Y hemos llegado hasta la parte 13 o la convicción 13 que tiene que ver con precisamente lo que dice aquí. La vida cristiana actual se debe caracterizar por estar llena de justicia, paz y gozo. Como Centro de Vida Cristiana creemos que el cristianismo como forma de vida es agradable y que la voluntad de Dios para sus hijos es que prosperen en todas las cosas y que tengan salud. Así que el estilo de vida de un verdadero cristiano atrae a los pecadores y les provoca arrepentimiento. Así que basado en esto y en lo que estamos aprendiendo, pues tenemos también que ir quitando de nuestra mente conceptos, ideas que son erróneas. La semana pasada hablábamos acerca de que solo porque alguno se llama a sí mismo cristiano, solo porque a alguien se le dice que es cristiano o se autonombra cristiano y su nombre está en una lista de miembros de alguna congregación, hasta su banca ya tiene su nombre, ¿eso garantiza que ya tenga una vida cristiana? Por supuesto que no. Esto no garantiza, y aunque pareciera que es demasiado obvio, lo cierto es que muchas congregaciones, muchas personas que asisten a congregaciones tienen ese concepto. Nací en esta congregación, mis padres son de esta congregación, o simplemente llegué, estoy en las filas, mi nombre está ahí, me toman en cuenta y por consecuencia lógica, entonces yo ya tengo una vida cristiana. Y este es un gran error para la eternidad, pero también gran error para nuestra vida cotidiana. Porque cuántas personas no se sienten frustradas porque simplemente no están disfrutando de los principios del reino, de los valores del reino. No ven en su vida reflejadas las manifestaciones del reino. Nuestro pastor, tanto nuestro pastor Luis como nuestro pastor Sergio estuvieron hablándonos acerca de los dones espirituales, acerca de estas bondades sobrenaturales de parte de Dios que debieran ser comunes para ti y para mí, que debiera ser como un lenguaje cotidiano. Sin embargo, para muchas personas esto es lejano. Esto incluso, a mí no me toca, porque yo no soy como otras personas, o solo son para pequeños grupos escogidos, la élite de la iglesia, y esto es enteramente falso. Todo está diseñado para ti, que has aceptado, que has recibido a Jesucristo como tu Señor. De hecho, nuestro mismo Señor nos dijo, estas señales seguirán
a los que creen. Así que se convierte en un tema vital el que podamos identificar qué es la vida cristiana. La semana pasada hablábamos acerca de qué no es. Ahora tenemos que hablar de qué es la vida cristiana, en qué creemos acerca de la vida cristiana. Incluso, ¿cómo lo pudiéramos resumir? ¿Cómo pudiera yo resumir en palabras un poco más claras, más concretas, la vida cristiana? Bueno, la Biblia lo maneja como nuestra nueva identidad. Tu vida cristiana, lo que hoy eres, se maneja como nuestra nueva identidad. Cuando has venido a Jesucristo, cuando entregaste tu vida, pediste perdón por tus pecados, recibiste el señorío de Jesucristo, la Biblia dice que el Señor te da una nueva identidad. Y esto es importantísimo que lo puedas abrazar. Porque ¿cuántas personas no luchan a lo largo de su vida en así soy? Esto no lo he podido hacer. Es que siempre he sido así. Es que hemos hecho esto durante todo el tiempo. Olvidando que la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si lo pudieras personalizar es que lo puedes decir de la siguiente manera. De modo que si Manuel está en Cristo, de modo que si Manuel ha rendido su vida a Jesucristo, Manuel es una nueva criatura, tiene una nueva identidad. Las cosas viejas que hacía Manuel pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y lo interesante de este versículo es que esas cosas nuevas ya no dependen totalmente de ti, sino de lo que Dios ha reservado y ha estipulado que tú puedas vivir. Así que cuando hablamos de la vida cristiana, entonces estamos hablando de nueva identidad. ¿Puedes decir conmigo, tengo una nueva identidad? ¿Es seguro, es firme en mí que tengo una nueva identidad? ¿O te sigues viendo como siempre? ¿O lo que miras al espejo, con tus acciones, solo te reflejan tu historia pasada? Así que vale la pena que esto lo abracemos con fe. Ahora bien, nuestra nueva identidad, esta vida cristiana, se debe caracterizar, es decir, debe tener una forma natural de ser. ¿Cuántas personas que tú conoces batallan queriendo mostrar su cristianismo? ¿Cuántas personas se la pasan día a día tratando de que los demás vean que son cristianos? Están esforzándose, yo oro, yo leo, yo esto, yo aquello, soy cristiano. Cuando realmente tu nueva naturaleza, tu nueva identidad debe tener características naturales, se debe caracterizar, debe desarrollarse de forma natural, debe ser algo que resulte de forma simple y natural. De forma simple y natural. Si estás batallando, si tienes que estarle a todo el mundo diciendo lo que oras, lo que haces, entonces no tienes claro tu nueva identidad. Revisa en tu corazón, busca en tu corazón. Y para eso estamos acá. ¿Cómo se debe caracterizar nuestra nueva identidad, nuestra vida cristiana? Bueno, el primer punto que maneja nuestra convicción número 13 dice que debemos estar, esta vida nueva, esta nueva característica de vida se debe caracterizar a través de estar lleno. Más o menos, término medio, como los bisteces, o bien cocido. Estar lleno. No es que medio sancochado, entre azul y buenas noches. No. Es estar lleno ¿de qué? Justicia, paz y gozo. Debemos estar entonces llenos. Nuestra vida debe caracterizarse, debe mostrarse, debe presentarse en lo que hacemos, donde lo hagamos, con quien lo hagamos, de manera que se note
que nuestra vida está llena de justicia, paz y gozo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Hablando el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 16. Él dice de la siguiente manera esta declaración que tenemos que tener presente nosotros. Porque el reino de Dios, note, no está hablando de conceptos humanos, no está hablando de términos ni religiosos, pero sí está hablando de principios importantes que no debemos olvidar. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Ahora, ¿por qué hace referencia el apóstol Pablo a comidas y bebidas? Por la cantidad de tradiciones, no porque comamos mucho o bebamos mucho, Bueno, nuestro Señor decían que era un comelón y bebedor. Pero no es por eso, sino más bien porque las tradiciones, las costumbres, las enseñanzas hacían que tenías que dejar de hacer cosas, tenías que hacer cosas para ser cristiano. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, que esta nueva vida cristiana, que esta nueva identidad desarrolla de manera natural, brota de manera natural estos tres principios: justicia, paz y gozo. Un regalo maravilloso de parte de Dios para este mundo en tinieblas, que Jesús decía, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, habrá una transformación interna que haga precisamente empezar a brotar estos principios del reino de Dios, que están basados en justicia, paz y gozo. Decía el salmista David con respecto a su relación con Dios, porque ya veíamos que esto es a través del Espíritu Santo. Y David lo dice de la siguiente manera, hablando en su relación con Dios, le dice: me darás a conocer, ¿qué cosa? La senda de la vida. Dicho de otra manera, la vida cristiana, la forma correcta en la que debo comportarme. ¿Cómo debe ser mi vida en una relación sana contigo? Eso es lo que es la vida cristiana. No tiene que ver con términos religiosos, tiene que ver con tener paz con Dios. Volver a retomar el concepto original que Dios diseñó para nosotros, de vivir de una manera que le agrade, porque eso nos hace bien, porque eso nos bendice. No es que tengo que hacer esto para que Dios no esté enojado conmigo, es que tengo que hacer aquello. ¿Cuántas personas determinan su relación con Dios por cuánto oran o cuánto leen la Biblia? ¿Qué problema hay cuando no lo hacen? Porque piensan, no, Dios ha de estar enojado. Ya dejé de tener intimidad con Dios. Pero nuestra relación con Dios no depende de lo que hacemos, depende de cuánto Dios ha hecho por nosotros. Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Sin embargo, debe brotar de manera natural esta relación. La senda de la vida que menciona David, la senda de la vida no es otra cosa que la manera en que Dios diseñó para que tú y yo vivamos. Que solo a través de sus conceptos, sus consejos, su guianza y su ayuda lo podemos vivir. Recuerda que también la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Y solo a través de Dios es que podemos encontrar esta senda de la vida. Así que dice, me darás a conocer la senda de la vida. Y luego menciona esto maravilloso. En tu presencia, ¿dónde? En tu presencia hay plenitud de gozo. Solo en tu presencia. La senda de la vida cobra sentido, tiene fuerza cuando estamos en su presencia. Cuando nuestra relación es clara, cuando tengo certeza de que me ama, de que está conmigo, de que me ha perdonado, de que hay una reconciliación eterna y tenemos amistad con Dios.
¿Qué descanso es esto? Y no estar pensando, no voy a hacer esto o aquello para que Dios no se enoje, para ganarme el favor de Dios, como tantas personas están batallando. No, David dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra, deleites para siempre. ¡Wow! ¡Qué bonito! No estamos aquí tratando de forzar nuestra vida para hacer lo que creemos que debemos ser. No, queremos hacer lo que Dios ha diseñado, porque esto es bueno, es agradable y es perfecto. Así que entonces, nuestra vida cristiana es una nueva naturaleza que lo que nos lleva a hacer es su voluntad, de manera clara, de manera sencilla, de manera cotidiana. ¿Está bien? Podemos ahora ya decir, oye, ¿en qué creen? Pues creemos que la vida cristiana es una nueva naturaleza que debe generar en nosotros una actitud de justicia, paz y gozo que brota de estar en su presencia, que brota de saberse amado, que brota de saberse perdonado, de manera natural. Ahora, se menciona entonces, ahí en Romanos 14, y lo veíamos, estos tres conceptos: justicia, paz y gozo, que son este fruto en nuestra vida por una relación adecuada con Dios. Pero además, si lo ponemos de manera progresiva, porque el gozo y la paz no proceden de nosotros, ¿de acuerdo? No proceden de nosotros, esto viene de Dios. Es como la fe, es un fruto, no proviene de nosotros. No por todo lo que tú hagas vas a obtener gozo, no por todo lo que tú hagas vas a tener paz, no, esto es un fruto y solo se da, como ya lo leímos, en la presencia de Dios, a través del Espíritu Santo. Este es un fruto de parte de Dios, que al estar en relación con Él, en continua comunicación con Él, en paz con Él, de manera natural se desarrolla. Sin embargo, cuando hablamos de justicia, tenemos que hablar de lo siguiente: de la intención que debes tener por ser perdonado, por ser amado, porque ya el Señor te ha perdonado tus pecados. Ahora debe haber una intención en ti de ser y hacer lo correcto. Y entonces, una vez que desarrollas esa actitud, una actitud de vida de persona nueva, entonces viene la paz y viene el gozo, de manera natural. Así que cuando hablamos de justicia, es la actitud que debes tener en esta nueva naturaleza, en esta nueva vida, la actitud de ser y hacer lo correcto. O como dice un escritor, cómo ser, cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar correctamente en la palabra de Dios. Justicia. Justicia. La justicia que Dios espera que tú y yo tengamos una actitud, una intención, un ejercicio diario de cómo ser, cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar correctamente en y con y por la palabra de Dios. Es decir, ya no lo hago como creo, como pienso, ya no lo hago como me han enseñado, lo hago como el Señor dice. Lo hago como lo ha desarrollado ya, lo ha puesto ya. ¿Cuántas veces no leemos que Jesús dice, si yo el Maestro hago esto, también ustedes? Hace apenas unos días hablábamos con algunos de los líderes con respecto a el dar cuentas. ¿Y dónde encontramos cómo dar cuentas? Bueno, pues la palabra de Dios enseña cómo hacerlo. Ahí tenemos a nuestro Señor en el capítulo 17 de Juan dándole cuentas al Padre. La hora ha llegado. Aquí te entrego lo que me diste, lo que me dijiste que hiciese, yo lo estoy haciendo. Como me lo dijiste, yo lo hice. Cómo ser, cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar
correctamente basado en la palabra de Dios. Y esto es lo que va a traer abundante en ti paz y gozo. Paz y gozo. Así que sería bueno que te preguntaras hoy, ¿cuánto yo estoy en este momento ejercitándome en ser, pensar, sentir y actuar como dice su palabra? Evalúate, evalúate. ¿Estoy haciendo lo que quiero, lo que pienso, lo que me dicen o lo que la Escritura enseña? Ahora también esto es importante, ¿cómo hacerlo si no conozco la Escritura? Dentro de las consejerías que pues, damos y pedimos tareas a las personas para ir viendo su crecimiento, uno nota que cuando les dice, mira, lee este pasaje y luego me dices qué te habla el Señor. Y cuando vienen a darte un resumen te dicen exactamente lo que leyeron. Dicho de otra manera, no entendí nada. Así que los animamos a buscar al Señor, a escudriñar las Escrituras, dice el Señor, para que tengamos claridad. Andamos buscando consejos por todos lados, menos con lo que dice el Señor. ¿Cómo estás en esto? ¿Cómo andamos? Porque esta es la nueva naturaleza. Cuando hablamos de vida cristiana, estamos hablando de esto. ¿Cómo ser? ¿Cómo actuar de manera correcta? ¿Cómo actuar de manera en que a Dios le agrade? Como Dios lo estipuló. Como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como madre, como trabajador, como empleador. Esto es vida cristiana. Esto es vida cristiana. Uno de los pasajes que más ilustran esto está, y lo encontramos en el libro de Isaías. Muchos años antes de que viniera nuestro Señor, pero ya había una profecía, ya había en Isaías el ver lo que iba a suceder. Y dice la Escritura, hablando el profeta Isaías, hasta que sobre nosotros sea ¿qué? Derramado el Espíritu de lo alto. Isaías mirando hacia adelante lo que iba a suceder. Hoy aquí con nosotros como iglesia, dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por desierto y nuestras vidas estaban secas hasta que llegó el Señor? Dice, y se conviertan en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque, es decir, una transformación, un cambio de vida, de inútil a útil, de seco a verde, de muerto a viva. Dice, y habitará el juicio en el desierto. Y en el campo fértil morará la justicia, una actitud de querer hacer lo que Dios quiere. Precisamente lo menciona el profeta Isaías porque esa carta, ese libro de Isaías, en general de lo que está hablando es que en el tiempo en que él escribió, las personas creían que estaban haciendo lo correcto con rituales, con tradiciones, con conceptos, pero que en el centro de todo Dios no le agradaba. A Dios no le agradaba. Lo que él quería era una transformación en el corazón, un deseo de querer hacer lo correcto delante de Dios. Esto es lo que es vida cristiana. Y sigue diciendo el profeta, y el efecto de la justicia y el efecto, el resultado de querer hacer lo que Dios quiere, el resultado de actuar de la manera en como Dios quiere que actúes, será paz. Será paz. Por eso es importante que tú evalúes en tu vida, especialmente tú que nos escuchas, si tu esfuerzo está enfocado en qué tengo que hacer, qué ritual tengo que elaborar, qué otra cosa tengo que hacer para agradar a Dios, te decimos, no es por ahí. No vas a ganar el favor de Dios por lo mucho que haces.
tienes que entender, Él te ha amado, perdona tus pecados si tú se los entregas, pero de forma natural va a brotar su justicia, su paz y su gozo. Y tu tarea, mi tarea, es querer tener esta actitud de hacer lo correcto. No es que dejo de hacer o hago para que Dios no se enoje, no, sino por cuánto me ha amado, actúo de esta manera. Hay un cambio en mi vida por causa de lo que Dios ha hecho por mí. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, el trabajo de la justicia, cuando hagas lo correcto, cuando te comportes como yo te estoy diciendo, dice, traerá reposo y seguridad para siempre. Wow. Dile al que tienes al lado, te conviene hacer lo correcto. Deja de hacer lo incorrecto delante de Dios. Te conviene, nos conviene. No es porque le agradaremos o no le agradaremos, es porque nos conviene cuando actúas de la manera correcta. Cuando actúas con esta nueva naturaleza, el fruto automático es paz, es reposo y es seguridad para un día, para dos, para siempre. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Y entonces está la promesa de parte de Dios. Y mi pueblo entonces, ahora sí, los nuevos, estas personas que tienen una nueva naturaleza, habitarán en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Wow. Nos conviene hacer lo correcto, nos conviene tener una actitud y una conducta que agrade a Dios. Puedes decirlo, me conviene, moradas de paz, moradas seguras, moradas donde nos podamos sentir en reposo. Qué diferente es esto a el pensamiento general evangélico de tengo que hacer. ¿Cuántas personas llenas de temor, tratando de cumplir, tratando de obedecer, y ya la regué, y ahora a ver qué me dice el pastor, y ahora a ver qué me ponen en disciplina, no sé qué y no sé cuánto? ¿Cuánta gente sufriendo? ¿Cuánta gente atorada ahí en su vida con temor? ¿Cuántas personas luchando por querer agradar? Cuando de manera natural debiéramos vivir una vida pues que le agrade a Dios. Seguramente con equivocaciones, seguramente con algunos tropiezos, seguramente. Yo disfruto mucho lo que el libro de Proverbios capítulo 3 dice. Confía en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. Y Él dice, y Él enderezará tus veredas. Y bueno, solo se endereza lo que está chueco. Entonces dice, te vas a equivocar, pero yo voy a estar ahí, yo te voy a corregir, no te preocupes. ¿No te trae descanso eso? No me quiero equivocar porque no quiero perder la salvación. Tenemos que amar, tenemos que cuidar nuestra salvación, pero no podemos pasarnos la vida protegiendo esto. ¿Está bien? ¿Sí? Ya podemos decir, la vida cristiana entonces es una nueva manera de vivir, queriendo hacer lo correcto de lo que Dios ha estipulado, de lo que Dios nos ha dicho. Y claro, esto sí es agradable como forma de vida. ¿Cuántos hijos de personas que están en las congregaciones dicen, no, yo no quiero ser cristiano? No, para ser como mi papá, como mi mamá, como lo que he visto, yo no quiero. Claro, con una cantidad de mandamientos, con una cantidad de cosas, bueno, pues no, qué cansado, ¿no? Conceptos como una lista interminable de mandamientos. Y tienes que cumplir esto y esto y esto y esto y esto. Si no, no eres miembro de esta congregación. Una lista interminable. La vida cristiana no es una lista interminable de mandamientos. Y hay que cumplir y no hagas esto y vístete así y ahora ponte así. Wow. Esto hace que la vida cristiana no sea agradable para las personas.
resistiéndose. Mucho de lo que tú oyes de las personas que tú les compartes no es que se resistan al amor de Dios, no es que se resistan a los mandamientos de Dios, no es que no quieran vivir una vida con Dios, se resisten a esto. Una lista interminable de mandamientos, a estos conceptos de tengo que estar con la cabeza agachada, ¿no? A ver lo que me digan. A ver, que levante la mano ahí el pastor y yo voy a agacharme. No, no. Al contrario, ¿qué dice la Biblia? Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es el que nos devuelve nuestra dignidad. Esta personalidad que Él ha creado, que le honra y que le bendice. Y no es que debo decir a todo que sí. A todo que sí. ¿Cuántas personas han sido usadas en nombre del Evangelio? Ahora tengo que ir a tu casa, soy el pastor y voy a ir a comer. Y a ti aquí en Centro de Vida Cristiana te puede parecer sorprendente, pero esto es lo que hay en el patio. Hombres y mujeres que aprovechando su autoridad hacen que los demás por temor, por no perder la membresía, por sentirse aceptados, sean usados. Esto no es la vida cristiana. Y por supuesto, no debo ser un santo sufriente. Y usé esta expresión por alguien que aconsejamos en la semana. No, es que debemos ser santos sufrientes. Y digo, ¿de dónde salió eso? Un santo sufriente, es decir, que me venga todas las plagas porque he sido un pecador. Hombre, merecemos la muerte, por supuesto, porque la paga del pecado es la muerte, pero Cristo murió por nosotros. Una vez y para siempre. El justo por los injustos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos conceptos de una vida cristiana que tiene que estar bajo temor, porque el Señor es fuego consumidor y todos espantados. Es verdad, profundo respeto, profundo amor por nuestro Dios. Nunca se nos debe olvidar el temor a Dios. Pero nuestra vida cristiana debe manifestar justicia, paz y gozo, porque además, hemos sido escogidos por Dios. Dice el apóstol Pedro, entendiendo ya en su vejez lo que Jesús quería enseñarle, ahora lo enseña a la iglesia en su carta primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, diciendo, más vosotros, refiriéndose a aquellos hombres y mujeres que han recibido a Jesucristo, más vosotros sois linaje escogido. ¿Dónde están santos sufrientes? Más vosotros sois linaje escogido, tu nueva naturaleza, tu nueva identidad. La vida cristiana es ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Pueblo adquirido. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a ustedes. Por eso tenemos que querer tener una conducta correcta, adecuada, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora sí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas donde estábamos. De las tinieblas a su luz admirable. Una vida cristiana que refleje el paso de Dios por nuestra vida, de tinieblas, de oscuridad, de desorden, de tragedia, a una vida de luz, poniendo orden, estableciendo principios, hablando con la verdad, entendiendo su amor de manera correcta. La vida cristiana. Leía yo en la semana a un escritor que decía, alrededor de nuestra vida, alrededor nuestro, la vida gira constantemente en tinieblas y maldad. Solo hay que echar un vistazo a lo que tenemos alrededor. Así que tener y ser la luz de Cristo es lo mejor que nos ha pasado.
tener y ser la luz de Cristo, haber sido llamados, alcanzados, sacados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, debe ser lo mejor que nos ha pasado. Y porque creemos que es lo mejor que nos ha pasado, queremos vivir una vida correcta de acuerdo a que le agrade a Dios. Una manera justa, una manera buscando hacer, pensar lo correcto. Cuando tienes una situación en tu vida, cuando tienes un problema, una discrepancia, un enojo, un pleito, un juicio, cuando tienes algo en tu vida que se presenta repentinamente o progresivamente, tú te tienes que preguntar, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo siento? ¿Cómo pienso? ¿Cómo hacen los demás? ¿O de manera correcta según Dios? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás actuando? Porque esto es tener y vivir la nueva naturaleza cristiana, la vida cristiana. Entonces podemos resumirlo esta mañana, que vivir la vida cristiana es vivir haciendo lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios. No a lo que crees, no a lo que piensas, no a los que te dicen, no es como lo ves, sino lo que Dios ha dicho. Por eso Jesús decía, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que quiera vivir de manera correcta según Dios. El que ponga primero la opinión de Dios que su opinión. El que busque primero la complacencia de Dios en sus actos, en sus palabras, en su actitud, antes que su propia complacencia. Esto es vivir la vida cristiana. Esto es lo que creemos como vida cristiana. Una nueva conducta haciendo lo correcto, según Dios. Bien, vamos a dejarle hasta aquí. La próxima semana continuamos con el segundo paso y pongamos en práctica lo que hemos hablado. Dios te bendiga.